Telcel, la red en tus manos. 9 de la mañana, 36 minutos. Tenemos que escuchar al arquitecto Armando Padilla, que es quien ha ocupado menos el micrófono en estos momentos. Arquitecto, ¿qué opinión tiene del mensaje que dio el gobernador? Bueno, yo lo pondero y preparé puntualmente lo que desde mi punto de vista, por la responsabilidad que tengo como militante del PAN en este panel, de prepararme para estar aquí sentado y no meterme en una olla de mondongo, pues, como he estado escuchando en algunas intervenciones. Y yo lo refiero claramente, Emmanuel, en tres vertientes fundamentales. El informe para mí representaba ir a escuchar desde la perspectiva del señor Núñez lo que él había estado transmitiendo, como todo el mundo opina, con inteligencia. Primero, él hablaba de que necesitaba 2 años para estabilizar, 2 años para consolidar y 2 años para desarrollar. A mí me parece metodológicamente eso un planteamiento correcto, un planteamiento inteligente de un estadista, como presume que es. Sin embargo, él también debió haber previsto lo que él planteó el 31 de diciembre del 2012, una agenda de prioridades. No la planteé yo, la planteó él. Y él planteó 10 prioridades para su gobierno, que yo dije, voy a escuchar el avance de la agenda de prioridades del gobernador. Si ya la metodología está trabajando de los 2 años de estabilizar el desorden que le heredó el gobierno priista de Andrés Granier, pues debe haber un tránsito para resultados, los primeros resultados, vamos a llamarle así, de esa agenda de prioridades marcadas por él. Y lógicamente escuché muy poco de esa agenda de prioridades, o casi nada. También desde lo que ha representado el plan estatal, que es la ruta de navegación del régimen, que la Constitución y las propias leyes le imponen, establecer una ruta de navegación que está marcada en el PLED, donde él señaló el 31 de diciembre del 2012 que había hecho 41 foros temáticos entre lo que fue la campaña y el tiempo que él tuvo para sentarse el 1 de enero del 2013 a navegar en ese desorden y ese mar de corrupción que le habían entregado, donde inclusive papelería desapareció, ¿no? Sin embargo, tú sabes, Emmanuel, que el plan estatal se hizo con la formalidad propia que la ley le impone, pero los planes sectoriales, ayer todavía lo comentábamos en la mesa del Pacto por Tabasco, a la mesa no han llegado. Y no importa que no lleguen a la mesa, no es menester. Si quisieran ellos no llevarlo, no importa, pero sí tienen derecho a conocerle a la gente, porque es la sectorización de 75,000 millones de pesos que ha costado los 2 años de gobierno en términos de presupuesto, donde no vemos también más que destellos fugaces de buenos manejos macroeconómicos y malos manejos microeconómicos, de buenos manejos en términos de transparencia fiscal, pero de falta de transparencia en todas las vertientes que tú quieras, de educación, de desarrollo, de salud, etcétera. Y lo último, Emmanuel, y que es lo peor, estimo yo, en un hombre con el empaque que tiene don Arturo Núñez, lo que es peor, desde la carencia de una estrategia de vinculación con los grandes propósitos globales del milenio. Cito, los 8 grandes propósitos del milenio de la ONU. ¿Cómo los amarramos aquí? Con el propósito global, porque esto no es una aldea. Este es un estado que tiene en la capital una de las 100 ciudades petroleras del mundo. Y los 6 objetivos de la UNESCO para el 2015. Los propósitos de la CEPAL, los 6 objetivos de la CEPAL, entre ellos uno fundamental, que es erradicar la pobreza. Los propósitos de la OCDE. No hay una vinculación
de ese señor que es nuestro gobernador, que tiene todo un empaque y toda una formación y todo un prestigio cuajado como tal, para que por lo menos Tabasco se ate a esos grandes propósitos que nos obliga la globalización. Ni siquiera en investigación y desarrollo le escuchamos nada al gobernador, no hay instrumentos dentro de las dependencias oficiales, en muchas de ellas, que te lleven a una liga para que tú conozcas cómo vamos en este tema, cómo vamos en este otro tema. Sin embargo, abundan los señalamientos periodísticos derivados de instituciones gubernamentales, como por ejemplo el INEGI, que en la evaluación al desempeño que este régimen tiene en materia de seguridad, es un desastre para la ciudadanía. Y el ejemplo tú lo tienes aquí al lado, con este cajero que antier se llevaron casi en el corazón de Villahermosa, y la policía hemos sido laxos con el general, que es un hombre desde mi punto de vista honesto. Yo no tengo, revisando a Udomaro por los 4 costados, un señalamiento que desvirtúe su conducta y la oriente hacia actos de corrupción, pero sí con una impresionante incapacidad en materia de seguridad, donde sobra decir aquí, y no voy a perder el tiempo, porque lo vive el ciudadano, el robo, el asalto y el secuestro. Y los datos duros los vivimos conociendo, los tenemos a la vista, y no hay nada que pueda abonar para que pues, nosotros podamos decir, bueno, el gobernador Núñez es toda esa gama de bondades que está aquí señalando Roberto Romero, o también es toda esa gama de maldades que está diciendo aquí Lorena Burregar, sino que tiene una ponderación en su desempeño gubernamental muy pobre, un informe deshilvanado. Por un lado hablaba de temas del campo, y luego a la media hora otro tema del campo por ahí brincaba. Y entonces, bueno, creo que eso sucede cuando el gobernador, probablemente por meterse a lo mejor tanto, se pierde dentro del bosque que implica a la administración pública estatal, y se queda alrededor del árbol y pierde, como te comentaba, el bosque. Ese es el primer ejercicio que yo puedo hacer de esto, ¿no? Lo primero, Emmanuel, la ruta de navegación, el planteamiento del metodológico de atacar bianualmente esto, impecable, me parece correcto, pero no lo cumple. Número 2, los 10 grandes propósitos que él señaló, no los vemos. Tercero, la parte que tiene que ver con el plan estatal de desarrollo, ¿dónde está la sectorización y dónde están los compromisos gubernamentales? A nivel federal se dice que Peña Nieto es todo lo que quieran, pero el señor Peña Nieto tiene 95 compromisos derivados del Pacto por México, y algunos de esos compromisos atados a las reformas estructurales que se aprobaron. Si se hacía esto, yo puedo hacer esto otro, pero tiene 95 compromisos, y el régimen del gobernador Núñez no le vemos más que una pobreza en términos de compromisos. Roberto Romero del Valle. Bueno, yo quería decir, partía desde los 3 puntos que yo quería señalar. Uno era lo solemne. En el Congreso del Estado estuvo el informe, lo entrega, como todos sabemos, César Raúl Ojeda, el secretario de Gobierno. A mí me hubiera gustado que en esa sesión solemne Raúl Ojeda, el secretario de Gobierno, hubiera estado arropado por todo el gabinete. O sea, ese forma parte de un protocolo que no se debe de pasar por alto para los asesores del gobierno del Estado, que un acto tan solemne, que si es el secretario de Gobierno el que va a entregar el informe, debe estar arropado por todo el gabinete en la sesión solemne. Lo siguiente, los ciudadanos, hay, desgraciadamente se tiene que, y eso es la difusión en medios, y forma parte de esto, el informe, porque hay que decirle a la ciudadanía también, hay una apatía del ciudadano de conocer el informe, hay como que se ha roto el vínculo de gobernados y gobernantes, y los ciudadanos deben estar interesados en el informe de sus presidentes municipales, de su gobernador y de su presidente de la República. Por otro lado, el mensaje político en el centro de convenciones. El mensaje político,
¿Hubo mensaje político? Sí, hubo porque mensaje. a mí me pareció que no, que a diferencia... Todos dicen que no lo hubo. A diferencia de otros... Todos dicen... de otros momentos, incluso el año pasado con el propio gobernador, la impresión es que no hubo mensaje político. Que no hubo mensaje político, esa es la idea. Y no, sí lo hubo. Así cuál fue, a ver, cuéntanos, porque a mí me pareció que no lo hubo. No, todo el mundo... Ilústranos. No, todo el mundo dice, y yo lo llevo a contrario, hay un mensaje político. A ver, que nos miren, diga. lo que, sobre el caso de Guerrero, y eso lo quiero decir que es un tema que nosotros, así los PRDistas, tuvo la plana mayor del PRD, estuvo el gobernador de Guerrero, que en ese momento, lo quiero decir, estaban atacando parcialmente, incendiando, inclusive estaba el gobernador de Guerrero, y en Guerrero se estaban dando los acontecimientos unos tras otros. Entonces, el decir del primero, tomar el tema principal del país. Dos, es un tema que quema al PRD también, o sea, y está la plana mayor del PRD. ¿Y qué nos dice el gobernador sobre un hecho que no se debe repetir? Es un hecho que debe de ser resuelto, pero también es un hecho que tiene que ser interpretado por la clase política, y ese es el mensaje, pero un mensaje también directo a nuestros dirigentes nacionales, estatales, municipales, o sea, a nuestro partido también, de que tenemos que tener el acuerdo entre todos de no seguir, porque se está dando, permitir que el crimen organizado, que hay que decirlo con sus palabras, penetre en las campañas o propongamos candidatos los partidos políticos ligados al narcotráfico. Esa es la realidad, y nosotros tiene que haber la voluntad que tiene que ser gobierno federal, gobierno del estado, órganos electorales, partidos políticos y candidatos, nosotros mismos, de demostrar la voluntad de señalar cuando vas de candidato, cuáles son nuestros bienes, hasta el antidoping, o sea, desde cuáles son tus bienes, o sea, investigación, si hay averiguaciones previas a nivel federal o a nivel local, o sea, todo ese tipo de situaciones tienen que ser ya investigadas, y tiene que haber la cooperación de los aspirantes y de los candidatos en este proceso de elección intermedia y local para hacerlo. Y eso forma parte de ese mensaje de decirnos a todos el gobernador de que no se deben de dar esos hechos, y que en política todos los políticos debemos de ayudar y coadyuvar a que sacar el narcotráfico, porque si hay narcopolítica y si hay intereses del narcotráfico en todos los partidos políticos. Manuel. Sí, arquitecto, me toca ir a la pausa rápidamente. Sí, gracias. Bueno, me parece que lo que dice Roberto es una verdadera contradicción y un contrasentido, porque además de doble moral, porque entra aceptando que fuera un mensaje lo de Ayotzinapa, entra con el mensaje de Ayotzinapa, vamos a llamarle así, pero se olvida de los casos que aquí no han sido resueltos, por ejemplo el crimen de la señora Dista Comitán, de su bebé de 4 meses y de la sirvienta, que es uno en cientos de casos que tenemos aquí sin resolver, orientándonos la vista hacia Guerrero, pero olvidándose que su casa la tiene descuidada, o por lo menos en esa parte no han dado resultados, y el dolor de ese hombre que pudimos ver, de ver que no está su caso como el de tantos casos resueltos, tenemos verdaderamente un mal mensaje, porque si a nivel nacional quiere hacernos voltear los ojos hacia Ayotzinapa, a nivel local no podemos desviar la mirada de lo que aquí está pasando en materia de falta de procuración de justicia. ¿Para usted hubo mensaje político? No hubo. No hubo mensaje político. En Tabasco no hubo mensaje político. Ayotzinapa es una cortina de humo, es gravísimo, pero además, o sea, es la contradicción, como bien señala Padilla. Tú tendrías que haber hablado como gobernante cuál es el mensaje político, cuál es la lectura a tus paisanos, a quienes tú gobiernas. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver. En Tabasco no hubo político, y fue político. Es grave que no haya habido mensaje político. No. Por tradición, los gobernadores en sus mensajes por informe aprovechan de enviar señales, de generar este mensaje político. Pues es que el informe de gobierno se dio en el Congreso del Estado, pero no hubo un mensaje político en un acto político. Que generalmente con el mensaje para eso político lo cerraban, ¿no? Cerraban su discurso los gobernadores. Bueno, de hecho el año pasado hubo mensaje político. ¿Sí? Este año no hubo. Yo no lo identifiqué. Para Tabasco nosotros sí lo identificamos. Pero además eso es trivial y es anecdótico, ¿me entiendes? Porque el cuerpo largo del informe de cerca de 2 horas puede tener varias
entrelecturas, vamos a llamarle así, a lo largo del mismo, pero ni siquiera eso pudimos percibir. Una entrelectura en un tema de salud, una entrelectura, es decir, mando el mensaje en salud en esto, o una entrelectura política. El pacto político por Tabasco es un ejemplo claro de eso, de que es un asunto accesorio gubernamentalmente hablando, cuando está en ocasiones le presta atención, cuando no, la pésima política de comunicación social que tiene Dolores, que está reconocida por el mismo régimen, no le da la vertiente necesaria para lo que ahí se discuta, verdaderamente lo conozca la población. Hemos afortunadamente nosotros, los miembros del pacto, brincado el tema de Dolores y ponernos por encima de ella, porque cada espacio que se nos abre en los medios de comunicación, obviamente lo empleamos, porque es el único método que tenemos para decir, a ver, vamos bien en esto no se está trabajando en el pacto, le quedamos a deber a los tabasqueños en esto otro, y bueno, los partidos políticos ahí hacemos lo que podemos en términos de comunicación y de contacto ciudadano, porque no se puede de otro modo en este régimen, por dos cosas. Primero, por el odio que le tiene Dolores Gutiérrez a Raúl Ojeda, del cual nosotros no tenemos nada que ver ni tenemos la culpa, y otra por el rechazo que verdaderamente tiene la señora Gutiérrez con todo lo que sucede en ese acuerdo, al que no acudimos por nuestra voluntad, acudimos invitados por el gobernador para generar un espacio de discusión, de deliberación, de reflexión, de ponderación de leyes y de reglamentos, de normas que ahí hemos hecho, y no es un espacio ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, sino es un espacio convocado por el gobernador. 7 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a la pausa, regresamos para escuchar a Lorena Borregar en relación a su análisis de este segundo informe, del mensaje por el segundo informe de gobierno.